Bienvenidos y te asombrarás de la siguiente información. 254, que se acalle en mí toda voz, no sea la de Dios. Que se acalle en mí toda voz, que no sea la de Dios. ¿En qué momento yo empiezo a escuchar una voz que no es la de Dios? ¿Cómo saber definirlo? ¿Cómo saber diferenciarlo? ¿Cómo crees que habla una voz que no es la de Dios? Pues nos pone intranquilos, nos, nos hace sentir mal, creo. Ujú. O cualquier pensamiento. Yo lo veo así. Cualquier pensamiento que Dios no haría, cualquier pensamiento que el Hijo de Dios no haría, o cualquier pensamiento que el Hijo de Dios omitiría. Esos son vocecitas que tenemos dentro, que nos van aconsejando, ¿no? O sea, de manera muy sutil. La voz de Dios habla de la manera más sutil que se pueda pensar, ¿no? Pero la voz del ego no, la voz del ego grita, la voz del ego ordena, la voz del ego causa mucho miedo, mucho pendiente, mucho, mucha no paz, causa más conflicto, ¿no? No te dejes, haz esto, haz lo otro, yo que tú haría, taca, 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 yo que tú me vengo, yo que tú... Entonces, una voz enseguida se nota. Con el entrenamiento vamos viendo que esa vocecita que estamos escuchando no es la de Dios, no es una voz divina, es una voz que nosotros mismos hemos creado. Empecemos con la oración. Padre, hoy quiero oír solo tu voz. Vengo a ti en el más profundo de los silencios para oír tu voz y recibir tu palabra. No tengo otra oración que esta, que des la verdad. Y la verdad no es sin voluntad que hoy quiero ir contigo. Es una bella oración con la que inicia la lección, pero a mí en lo particular me llama la atención una cosa. Vengo a ti en el más profundo de los silencios. ¿Por qué? ¿Por qué en el más profundo de los silencios? Porque en el más, solamente haciendo silencio podemos escuchar la voz del Creador. Solamente haciendo silencio, tranquilizándonos, es cuando vamos a escuchar. En el escándalo, en la bulla, en el parloteo mental, allá no vamos a escuchar la voz de Dios. Ahí es muy fácil escuchar otras voces, especialmente la del ego, que es la voz que grita, la voz que reclama, la voz que demerita a los demás, la voz que... Pero la voz de Dios está ahí subyacente, está ahí bajito, está ahí esperando a ser escuchada. Pero la voz de Dios no se calla, la voz de Dios ahí está. Es, eh, la voz de Dios siempre está ocurriendo, siempre está ocurriendo. La voz de tu parte divina. Vamos a quitarle la voz de Dios, ¿no? Sino esa, tu parte que está conectada con la creación, esa parte no se calla, esa parte siempre está allá. Que nosotros la cubrimos de ruido mental, eso es diferente. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? No encuentro la solución, estoy en una encrucijada, no sé qué hacer, ya me metí en un problema, o vino a mí tal situación, silencio, silencio. A mí me pasa muchísimo que cuando ya mi mente todo el tiempo está creando muchas cosas, y todo el tiempo está hablando. Y cuando ya me pasé de parloteo mental, necesito hacer silencio, necesito replegarme, necesito estar a solas, estar en buscar esa paz interior. O cuando me siento intranquilo, cuando me siento que estoy tomando decisiones que no han funcionado, yo digo, necesito regresar a mi silencio.
Eso es lo que yo comparto y me funciona bastante bien, porque si yo hago silencio, se empiezan a ordenar las cosas. Es como cuando vas ves una tinaja con agua revuelta y esperas a que se asiente toda esa agua revuelta para que se pueda ver el fondo de la tinaja que está llena de agua. Así. Es lo mismo, tú vas a un lago, a un río, y si revuelves la arenita o la tierrita que hay debajo, pues va a quedar turbia el agua y no vas a ver. Pero si esperas a que se asiente esa tierrita, el fondito, esperas a que todo se asiente, pues ya vas a ver claramente. Es exactamente lo mismo el hacer silencio correspondiente. Entonces, la invitación, lo que yo comparto es, hagan sus silencios, reconócete, regresa, ese es el famoso regresa a tu centro, regresa a tu ser, regresa a tu centro. Esa práctica que se hace en todos lados, ¿no? En todos lados. Regresa a tu centro, regresa a tu ser, regresa a tu conciencia, regresa a tu inteligencia. Busca esa parte inteligente dentro de ti. Bueno, entonces seguimos. Eso fue la oración, la parte de oración. Vienen los comentarios. Hoy no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras o acciones. ¿Cómo yo no puedo dejar que el pensamiento del ego me dirija en mis acciones, en mis palabras? ¿Cómo será? ¿Cómo yo no puedo? ¿Ah? ¿Cómo yo no, cómo yo puedo evitar que el ego dirija mis pensamientos y mis acciones? ¿Cómo puedo evitar mi pensamiento? Ah, pensando que hay otra opción. Ujú. También, sí, 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 esta es correcto, pensando que hay otra opción, esto no tiene por qué ser así. Eh, Debe de haber otra manera de resolver esto, eligiendo de nuevo, sí, sí, Eligiendo de nuevo. ¿cómo más? O sea, yo apelo a las vivencias, o sea, ¿cómo yo puedo evitar que el ego se tome el control? ¿Cómo yo puedo no dejar que los pensamientos del ego dirijan mis palabras? En la parte de cuanto al ego, em, en realidad, cuando el ego está pensando en ti, cuando ya te vendió la idea, no te das cuenta. Entonces, lo que yo digo es, date cuenta, cae en la conciencia de que los pensamientos que estás teniendo son pensamientos que vienen emanadas de tu parte errada. Que esos son, en realidad, los pensamientos del ego, son pensamientos que vienen de tu parte equivocada. Cuando tú te das cuenta de que estás en los pensamientos de tu parte equivocada, es cuando como que le pones un límite. Hasta que llegaste, te agradezco los consejos, pero no voy a seguir tus consejos. Quiero los pensamientos de Dios. Y es cuando entra en acción la lección del día de hoy, que se acalle en mí toda voz que no provenga de Dios. Cuando se presenten los pensamientos del ego, cuando se presenten los pensamientos del ego, observaremos con calma y luego los descartaremos. Aquí está dando un algoritmo importante. ¿Qué está diciendo? Cuando se presenten los pensamientos, para empezar hay que reconocerlos. Cuando se presenten, los observas y los descartas. Cuando se presenten los pensamientos, observas y los descartas. Me están diciendo algo que no me gusta escuchar. Y mi primera reacción, ¿cuál es? Voy a contestar, me voy a defender. El ego es lo que te dice, defiéndete, defiende tu punto de vista, imponte, muéstrale quién tiene la razón.
Entonces, ¿qué haces con esos pensamientos? Los veo. Pero es que pasa muy rápido, o sea, es así como, es así, o sea, te estoy escuchando y así los observo. Ujú. A veces he recordado estos comerciales que pasaban en Canal 5 entre los 80 90 de cuenta hasta 10. Era Y yo no sé magnífico si esa eso. campaña, yo no sé si esa campaña la dirigió alguien que tomó un curso de milagros, pero me parecería que sí. Eh, He recordado mucho eso, ¿no? Cuando a veces comentas cosas, o sea, cuando tocamos estos temas, ese, es que por eso digo, sucede muy rápido. Y calmarte para verlos, ahí está lo que no me sale siempre. Ese era mi comentario. Gracias, gracias, gracias por tu comentario. El chiste es darse cuenta, observarlos, que esos dos pasos es lo que nos dice el curso. Esa metodología, ese algoritmo se va a repetir en todo el curso. Son dos pasos que tenemos que dar. El tercero lo da el Espíritu Santo. Eso ya no depende de nosotros, pero los primeros dos pasos, eso sí depende de nosotros. Por eso estamos estudiando las 365 lecciones, porque el primer paso es me doy cuenta. O sea, me doy cuenta de que no estoy pensando con los pensamientos de Dios. Ya me di cuenta. El segundo paso, descarto estos pensamientos porque no son de Dios. Quiero los pensamientos. Es cuando viene la dichosa entrega, es cuando viene ayúdame a elegir. O sea, como que cambias el mando de la persona, más bien de la persona. Estuvo mal lo que estoy diciendo, no, no. Como que cambias el mando, cambias el control del decididor, cambies el control de la persona que está decidiendo, que es tu mente. El decididor es tu mente. Entonces, la mente va a decidir con qué programa se va a mover. ¿Se va a mover con el ego o se va a mover con el espíritu? Por lo regular, siempre elegimos el ego, siempre. ¿No te das cuenta? Volteas a ver, ves que el copiloto que tienes a tu lado es el ego y es el que te está dirigiendo, ese momento cambias, cambias. Sí, cierto, pasa muy rápido, sí, cierto, viene en fragmentos de segundo y caemos, pero siempre hay oportunidad de volver a elegir de nuevo, siempre, 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 siempre. Entonces, ¿cómo va el algoritmo? Me doy cuenta, los observo, los descarto, ¿va? Y así va el algoritmo. Me gusta esta parte porque te la está dando muy claramente. Esto es lo que vas a hacer cuando lleguen los pensamientos del ego. Cartas, observas, descartas y sigues. Esos dos pasos son primordiales, son cruciales para pensar, para dejar de pensar con el ego. No deseamos las consecuencias que nos acarrearían los del ego. Por lo tanto, no elegimos conservarlos. A eso se refiere al descartarlos. Ahora se han acallado. Y en esa quietud, santificada por su amor, Dios se comunica con nosotros. Nos habla de nuestra voluntad. Pues hemos decidido recordarle. Vuelvo a repetir, y en esa actitud, santificada por su amor, Dios se comunica con nosotros y nos habla de nuestra voluntad, pues hemos decidido. Esta es una gran lección, gran lección, que se acalle en mí toda voz, que no sea la de Dios. ¿Cómo ves? Si quieres saber más, suscríbete, regálame tu like y comparte. Ponte en contacto si quieres agregarte a los grupos de estudio de Un Curso de Milagros. Yo te digo cómo. ¿Qué esperas?